Ahí está nuestra propuesta. Senador, concluya. Castigar a los responsables, tope donde tope. Bajar la gasolina a 10 pesos por litro, porque eso le cuesta al gobierno. Y tercero, acabar con el robo del siglo, acabar con el huachicol fiscal de Morena. ¿Es cuánto? La Fiscalía General de la República, FGR, ha dado un golpe histórico contra la corrupción y el contrabando. Ernesto Rufo Appel, quien fuera el primer gobernador de oposición en México, Baja California, 1989-1995, fue detenido en Ensenada junto a su socio, Ricardo Thompson Navarro. Ambos enfrentan cargos federales por delincuencia organizada y huachicol fiscal al frente de la empresa Ingemar. Lo que parecía una corporación legal, en realidad era la fachada de una red delictiva que defraudó al Estado mexicano por millones de pesos. Los datos clave del operativo: el delito principal, introducción ilegal de millones de litros de combustible desde Estados Unidos hacia México. El decomiso que los delató. La caída de Rufo Appel se gestó hace 15 meses, en abril de 2025, cuando las autoridades incautaron 15 millones de litros de hidrocarburo ocultos en 129 vagones de tren en Coahuila. El destino: ambos detenidos ya se encuentran a disposición del Ministerio Público Federal en Tijuana, enfrentando penas que se castigan con prisión preventiva. ¿Cómo operaba esta red millonaria? Esta organización criminal no operaba con ductos subterráneos, sino con huachicol de cuello blanco, a través del sistema ferroviario. Su método consistía en engañar a las aduanas mexicanas, principalmente en Matamoros, de las siguientes maneras: falsificación de documentos, usaban pedimentos aduanales falsos, disfraz de mercancía, declaraban que importaban aditivos o aceites baratos, cuando en realidad cruzaban trenes enteros llenos de gasolina y diésel, evadiendo así los impuestos correspondientes. Fraude en los volúmenes. Cuando sí reportaban combustible, declaraban una cantidad muchísimo menor a la que realmente transportaban. Distribución final. El combustible de contrabando se vendía en gasolineras del país, blanqueando el dinero mediante una red de empresas y agentes aduanales coludidos. El mensaje es claro: cero impunidad. Como bien se dice en México, los agarraron con las manos en la masa. Este caso es la prueba de que existían empresarios y exfuncionarios intocables operando maquinarias de fraude perfectamente estructuradas. Esta captura no es un hecho aislado, sino el inicio de una persecución legal implacable. El gobierno ha dejado claro que la cacería contra el huachicol fiscal ha comenzado y van por los demás integrantes de la lista. El saqueo a la nación se paga con cárcel, y hoy vemos que la justicia avanza. Uno a uno, los responsables están empezando a caer. El actual senador de la República y coordinador de la bancada del PAN subió a la tribuna para explicarnos, con lujo de detalle, cómo opera la millonaria red del huachicol fiscal. Curiosamente, este es exactamente el mismo negocio al que se dedicaba su amigo, compadre y compañero de partido, Ernesto Rufo Appel. Al escuchar la cátedra que nos da desde el Senado, queda clarísimo que Anaya sabe perfectamente cómo sacar estas cuentas. Veamos. Habla el senador Ricardo Anaya Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con su permiso, Presidenta, bienvenida, señora Secretaria de Gobernación, a este Senado de la República. Secretaria, a pesar de la polarización extrema que vivimos en el país, yo sigo creyendo que el insulto, la descalificación personal son el último recurso de la incompetencia. No va a escuchar usted insultos. Hoy, con argumentos, no con descalificaciones, me quiero referir a un asunto que me parece de la máxima gravedad.
el robo del siglo, el huachicol fiscal de Morena. Lo primero es entender el problema. ¿De dónde viene la mayor parte de la gasolina que se vende aquí en México? Todos lo sabemos. La gran mayoría se importa. ¿De dónde se importa? Se importa de los Estados Unidos. ¿Y cuánto cuesta un litro de gasolina en Estados Unidos, en la zona del Golfo, al mayoreo, obviamente? Un litro de gasolina en Estados Unidos comprado directo de las refinerías vale 10 pesos un litro. Y aquí en México, si ustedes ahorita van a una gasolinería, no nos la cobran a 10 pesos, la cobran a 23 pesos por litro. ¿Por qué hay un diferencial tan grande? ¿Cómo pasamos de 10 a 23 pesos? Pues es muy sencillo. Los primeros 10 pesos son el costo. Después Morena, y digo Morena porque nosotros votamos en contra de la ley de ingresos, agrega un impuesto que se llama IEPS de 7 pesos. Ya vamos en 17 pesos. Después Morena agrega otro impuesto que es el IVA, 3 pesos. Ya vamos en 20 pesos y finalmente gastos logísticos de comercialización llevan a los 23 pesos que en promedio se pagan en el país. Ahora, ¿en qué consiste el robo del siglo, el huachicol fiscal de Morena? Es decir, ¿cómo se enriquecieron los integrantes de Morena? Va un ejemplo bien concreto. Como tienen el control de las aduanas, un barco como este puede cargar hasta 50 millones de litros. Cuando lo introducen, falsamente, con la complicidad de las autoridades de Morena en las aduanas, dicen que lo que trae son aceites lubricantes. Entonces, está el costo y sí pagan el IVA, porque los aceites lubricantes pagan el IVA, pero se roban el IEPS. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tanto son 7 pesos? No, el problema es que a un barco de esos le caben 50 millones de litros. 7 pesos por 50 millones de litros en un solo barco, se robaron 350 millones de pesos. Y por algo se empieza. Estos marinos a los que están procesando, los están acusando de haber recibido 2 millones de pesos por dejar entrar cada uno de esos barcos. La lista es de más de 30 barcos en la averiguación de la propia Fiscalía. 2 millones recibieron estos integrantes de la Marina. 2 millones de 350. La pregunta, secretaria, es ¿dónde están los otros 348 millones de pesos que se robaron por barco, que tenían que servir para comprar medicinas, para construir hospitales, para dar becas? En el caso de las pipas es todavía peor, porque las meten por el carril de vacíos, es decir, simulan que la pipa viene vacía. Entonces, no nada más se roban los 7 pesos del IEPS, en ese caso también se roban los 3 pesos del IVA. 10 pesos por cada litro que introducen al país. Esto que estoy explicando tiene una magnitud insospechada y sin precedentes. Le costó al país en un año 177,000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de 25 veces la estafa maestra, de 15 veces el fraude de Segalmex. Esa es la magnitud de lo que se robaron. Y lo que estoy diciendo es verdad. Ustedes lo han leído en la prensa, hay marinos detenidos, hay marinos que se han suicidado, hay un marino que fue quien denunció que sospechosamente murió recientemente en una práctica de tiro. Hay una carpeta de investigación abierta. Y el ala más radical de Morena nos sale a decir el día de hoy que nada de esto sucedió y que es mentira. La pregunta, secretaria, es
¿Reconoce el gobierno la magnitud de este atraco? La pregunta, secretaria, es ¿quién se robó todo ese dinero? ¿Dónde está el dinero? Y la exigencia, secretaria, llegar hasta las últimas consecuencias, no con 6 funcionarios menores, hasta arriba, tope donde tope. Y como dice un buen amigo, protesta sin propuesta es berrinche. Pues ahí les va la propuesta. Normalmente un problema así de complejo requiere soluciones igualmente complejas. Este no es el caso. Este problema se resuelve de manera sencilla. Este sí, para que vean, se resuelve en 5 minutos. Si en algo coinciden los economistas, desde la extrema izquierda con Marx hasta la extrema derecha con Hayek, es que lo que mueve a la economía son los incentivos. Aquí el incentivo es el diferencial de precio. Poderla comprar a 10, poderla vender a 23. La solución es de lógica elemental: bajar el precio de la gasolina. Si al gobierno, al mayoreo, le cuesta 10 pesos, que a los mexicanos les cueste 10 pesos. Esa es la propuesta, 10 pesos por litro. Y ganamos todos. Primero, ganan los ciudadanos. ¿Quién no quiere poder llenar su tanque a mitad de precio? Al que le costaba 1,200 pesos, le va a costar 600. Al que le costaba 1,000, le va a costar 500. Gasolina a 10 pesos. Segundo, gana el país. Se acaba el huachicol fiscal de Morena. Senador, se acaba concluya. el contrabando. Y concluyo. Tercero, gana Morena, y miren quién se los dice, porque por fin podrían cumplir su promesa de campaña. Ustedes dijeron: si Morena estuviera gobernando, y estoy citando textualmente, la gasolina costaría 10 pesos por litro. Ahí está nuestra propuesta. Senador, concluya. Castigar a los responsables, tope donde tope, bajar la gasolina a 10 pesos por litro, porque eso le cuesta al gobierno. Y tercero, acabar con el robo del siglo, acabar con el huachicol fiscal de Morena. Es cuanto. Hola, buen día, Presidenta. Sharon Mercado del Universal. Quisiera preguntarle qué información le brindaron sobre esta red de huachicol que detectó la Fiscalía y que llevó a la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo. Se hablaba igual de 4 personas que estuvieron detenidas, y la fiscal mencionó que también pues hay 25 órdenes de aprehensión contra 25 objetivos. No sé si nos puede informar, por favor. Quisiera que se pasara el video que presentó ayer la fiscal en su mensaje y después pedirle a Omar que pueda dar mayor información. También significa proteger el patrimonio de la nación. Completa, por favor, Proteger a México también significa proteger el patrimonio de la nación frente a quienes buscan enriquecerse al margen de la ley. Por ello, el gobierno de México investiga y combate las operaciones irregulares con productos derivados del petróleo, que generan pérdidas económicas al país, representan un riesgo para los consumidores y constituyen una fuente de financiamiento para las organizaciones criminales. Como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, se identificó una red dedicada a la importación, comercialización y distribución irregular de derivados del petróleo mediante la evasión de impuestos y la alteración de información sobre los productos introducidos al país. ¿Cómo inició la investigación? El punto de partida fue el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo, localizados en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila. En esta acción participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, Protección Civil, Petróleos Mexicanos y la Agencia Nacional de Aduanas de México. A partir de este aseguramiento se inició una investigación para identificar el origen, traslado y destino del producto, así como a las personas y empresas relacionadas con estas operaciones. ¿Cómo operaba la red? La investigación permitió identificar una estructura integrada por empresas dedicadas a la importación de derivados del petróleo, agencias aduanales, compañías de servicios portuarios y ferroviarios, así como empresas encargadas del transporte, comercialización y distribución del producto.
La operación comenzaba con la importación de derivados del petróleo desde Estados Unidos. Al momento de introducirlos a México, se declaraban cantidades menores a las reales, productos distintos a los transportados o derivados sujetos a un menor pago de impuestos. Para realizar estos trámites irregulares, la red contaba con la participación de agencias aduanales y personal autorizado que facilitaba el ingreso de los productos. Posteriormente, el producto era trasladado por ferrocarril a un punto de descarga, donde era transferido a pipas y tractocamiones pertenecientes a 17 empresas diferentes. Desde ahí, los derivados del petróleo eran comercializados y distribuidos en distintos puntos del país. De esta manera, la red contaba con una estructura que abarcaba las distintas etapas de la operación, desde la importación y los trámites aduanales hasta el traslado, almacenamiento, comercialización y distribución final del producto. ¿Cómo se identificó a los integrantes de la red? Los trabajos de inteligencia e investigación permitieron reconstruir esta estructura mediante el análisis y cruce de información sobre personas, empresas, representantes legales, socios, domicilios y documentación administrativa. Se verificaron domicilios y centros de operación en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México. Esta red involucra a 25 objetivos, entre ellos socios de las empresas vinculadas con esta red, operadores, agentes aduanales y personal autorizado de agencias aduanales. Estas acciones reafirman el compromiso del Gobierno de México con la cero impunidad, el combate a las redes que afectan la economía nacional y la protección del patrimonio de las y los mexicanos. Es una investigación que parte después del aseguramiento de los 33 ferrotanques, como ya lo dice el video. Ahí el análisis de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FEMDO, logra identificar esta red que es de las más grandes de contrabando de combustible. Es una investigación de más de un año. Ayer se cumplimentaron 8 órdenes de aprehensión, faltan otras por cumplimentar. Esta red, pues, la mercancía era ingresada en territorio nacional y, como lo dice ahí, la red declaraba pues prácticamente solo el 10% de la capacidad real del ferrotanque. Es una investigación en curso, todavía no está terminada, pero es una investigación de más de un año de la Fiscalía General de la República. Gracias, secretario. También en primera plana tenemos una nota sobre el Jando, este piloto que transportó al Mayo Zambada a Estados Unidos. Una fuente del FBI reveló que se declaró culpable en abril ante una corte de Columba. Saber si ustedes tienen alguna información al respecto y pues si han tenido comunicación con Estados Unidos sobre el tema. Es la Fiscalía, es una investigación de la Fiscalía y ellos tienen que informar. Ok, gracias. También se revelaron otros audios de la gobernadora Marina del Pilar sobre, pues sí, pactar una reunión en territorio extranjero. Este intermediario de las autoridades de Estados Unidos pues expresó que podría ser en Panamá a finales de agosto. Preguntarle si tiene información sobre el tema, si la gobernadora se ha comunicado con usted y si pues la exhortaría a pedir licencia en lo que se aclare este tema. No me he comunicado con ella, no nos hemos comunicado y ella tiene que dar pues una explicación de este tema. Gracias. Y por último, fue asesinado un periodista en Puebla, Josué Martínez. Saber si el secretario de Seguridad tiene algunos indicios de quiénes pudieron ser los agresores. Hoy en la mañana se presentó en gabinete y están en investigación. Hay un video del periodista previo que ayer salió también en redes y están en comunicación con el gobernador y pues tienen que hacerse todas las investigaciones. Gracias. Vamos por acá. A ver, compañero. Ya por último, de mi parte, Presidenta, preguntarle, ayer usuarios en redes sociales pues señalaban cómo el expresidente Calderón se refería al exgobernador Rufo en este tema, sobre todo por la detención y sobre todo que ahorita es consejero de Nuevo Partido, Somos México. Me parece su punto de vista al respecto, Presidenta. Sí, en efecto, Calderón tiene algunas publicaciones en el 2017 en contra del exgobernador, acusándolo de vínculos con una organización delictiva. Me pasa ahora Belmont un comunicado donde acaba de publicar Calderón
hablando de la solidaridad con este exgobernador y diciendo que hay justicia selectiva, cosa que negamos absolutamente. Hace aproximadamente un año fueron encontrados unos tanques de ferrocarril, ferrotanques, en Coahuila, derivado de una investigación. Sabían que iban a detenerlos y finalmente los dejaron en la vía. La Fiscalía General de la República desde entonces, y ahora con mayor intensidad desde que llegó la fiscal Ernestina Godoy, trabajaron sobre este delito. Entraron tanques de ferrocarril y no reportaron que traían diésel, sino que traían otro material. ¿Con qué objetivo? Evitar el pago de impuestos, porque el diésel tiene un impuesto que es el IEPS, que si se dice que es otro producto, pues entonces no se paga ese impuesto. Eso es lo que le han llamado el huachicol fiscal. En realidad es contrabando de combustible, porque entraba mucho más, ahora ha disminuido enormemente, combustible de Estados Unidos a México por aduanas marítimas y por aduanas terrestres. Particularmente a inicios del 2025, ustedes conocen que se detectó un buquetanque que llegó a la costa de Tampico y que de ahí vinieron una serie de investigaciones y el propio secretario de Marina denunció, o la propia Secretaría de Marina, a 2 integrantes de la Marina que estaban involucrados en la red de entrada de combustible. También fue el caso de estos tanques que venían por ferrocarril. Hay una línea de ferrocarril que entra directa de Estados Unidos hacia México y a partir de ahí se hizo una investigación muy profunda. La empresa que es la que importa ese combustible, de esa empresa que importa ese combustible, es socio mayoritario el exgobernador. Es así de directa. Y de ahí se hacen una serie de investigaciones. Si el exgobernador tiene, obviamente en el marco de la ley, toda la documentación para demostrar que es inocente, pues actuará el sistema de justicia. Pero la red, de acuerdo con lo que presentó ayer la Fiscalía, pues eran agentes aduanales, la propia empresa que importa o que decía importar otra cosa que no era combustible, y la red de distribución de ese combustible en todo el país. Entonces ayer hubo 8 detenciones de acuerdo con lo que presentó la fiscal y como bien dice el secretario de Seguridad, hay más personas que siguen bajo investigación y un juez el que tiene que dar la orden de aprehensión. Este es el caso que se presentó el día de ayer. Y hay otros casos que tienen que ver con contrabando de combustible que sigue investigando la fiscal o la Fiscalía General de la República, y ahí donde encuentra algo la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Seguridad, se presentan las denuncias y, de acuerdo con la ley, se coadyuva en las investigaciones por parte de las instituciones de seguridad del Estado mexicano. Entonces, este es el caso particularmente del exgobernador de Baja California. Repito, si él demuestra que no estaba involucrado en esto, pues actuarán los jueces y tienen que hacerlo de manera imparcial. Es falso que haya un asunto político aquí. Es derivado de una investigación que tiene un año, en donde pues se hacen todas las diligencias que tienen que hacerse para poder garantizar ante los jueces pues que se tienen pruebas suficientes para la emisión de una orden de aprehensión. Hay otros casos donde hemos actuado, como lo he dicho varias veces. Se ha actuado contra
presidentes municipales en donde hay conocimiento de que están vinculados con alguna red delictiva o casos de corrupción. Son más de 25 casos. Y ahí hay detenidos presidentes municipales que llegaron por Morena, o que llegaron por el Partido Verde, o que llegaron por el PAN, o que llegaron por el PRI, o que llegaron por Movimiento Ciudadano. No hay ninguna visión de que a los que llegan por un partido no se les investiga y a los que llegan por otro partido sí se les investiga. De ninguna manera. De igual manera, la Fiscalía General de la República lleva varias investigaciones que ya tienen que ir pues planteando cuáles son las resoluciones respecto a estas investigaciones. Vamos a ver acá. Presidenta, buenos días. Néstor Jiménez de La Jornada. Nada más para abundar un poquito en este mismo tema del caso del exgobernador. Ya comentaba que si él comprueba elementos de que es inocente, pues se actuará de esa forma, pero de acuerdo a lo que le han informado, ¿hay elementos sólidos que apuntan a su responsabilidad en esta red de contrabando? Sobre todo porque se ha mencionado que él es socio de esta empresa. ¿Él podría señalar que no conocía o consideran que hay elementos que lo involucran directamente? Pues lo tendría que determinar el juez de acuerdo con las pruebas de la Fiscalía. Así funciona nuestro sistema penal acusatorio. La Fiscalía presenta pruebas ante el juez y el juez determina si hay suficientes elementos para una orden de aprehensión y también determinará en el proceso, de acuerdo con lo que digan los abogados o el propio exgobernador, si hay elementos suficientes para continuar el caso o no, o qué acciones deben tomarse. Así funciona el sistema penal acusatorio, la participación de la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial. Entonces, hay los elementos suficientes en nuestro sistema para que él pueda manifestar pues lo que a su derecho convenga. ¿Qué es lo que investiga la Fiscalía? Pues los socios que importan combustibles de manera ilegal porque no pagan impuestos, que reportan que no son combustibles o menor volumen del que realmente había en los tanques, y después no solamente, digamos, importaban, sino que después se dedicaban a distribuir ese combustible a través de una red. Y no fue la única vez que ocurrió una situación de este tipo. Esos son los elementos y, por supuesto, la Fiscalía tiene que mostrar, pues, dentro del marco de la propia investigación, lo que pueda informarse o no. Comentaba que es falso, que se trata de un asunto político, y ayer el dirigente del PAN pues acusó que este tema es, dice él, un distractor sobre el tema de los audios que han salido de la gobernadora. No tiene nada que ver porque son investigaciones que hace la Fiscalía. La Fiscalía trabaja en coordinación con el Gabinete de Seguridad. En este caso pues fue una acción de cuando se encuentran los tanques. Y a partir de ahí viene una investigación de 1 año, es una investigación de 1 año, y son 8 órdenes de aprehensión y otras que están bajo, otras personas que están bajo investigación. Entonces no tiene nada que ver con eso, y en todos los casos la Fiscalía tiene que actuar de manera imparcial, independientemente si es el caso de un exfuncionario público o funcionario público en funciones, debe de actuar de manera imparcial a partir de las pruebas que pueda tener para presentar ante un juez. Hola, Presidenta, buenos días. Fernanda García del Heraldo de México. Presidenta, ¿qué lectura le da a que un exgobernador como Rufo, el primer personaje de la oposición que le ganó en una elección estatal al PRI, sea el presunto líder de la mayor red de huachicol? No quisiera hacer una valoración política, porque no creo que sea el caso en este momento. Lo importante es que es una investigación con fundamento jurídico y con pruebas que tiene la Fiscalía, y una investigación que se llevó durante 1 año.
y que da estos resultados, ya que el pueblo de México y ustedes hagan la valoración. Lo que sí es que ha disminuido de manera muy importante el contrabando de combustible por el trabajo intersecretarial que se está haciendo desde la Secretaría de Energía, Pemex y Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República, que pues está actuando, que es muy importante. Entonces, y los resultados que dio ayer, que tienen pruebas muy contundentes. También en este tema, preguntarle, el nuevo partido Somos México ha calificado la detención del exgobernador como una infamia y el PAN pues ya se deslindó de este tema, ya que su dirigente pues confía en que el exgobernador presentará las pruebas a su favor. ¿Qué opina al respecto? Pues es falso. Pues que este exgobernador pues es parte del consejo del nuevo partido. Entonces ellos pues tienen esa posición. Pero es muy importante que conozcan las pruebas. El mensaje de ayer de la fiscal es muy relevante, de toda la información que da y del trabajo que se hizo muy minucioso y muy profesional para poder tener las pruebas y hacer las detenciones, como lo ha hecho en otras ocasiones. Es una mujer muy valiente, Ernestina, y su equipo, la verdad. Porque así como hacen las carpetas de investigación que derivan en órdenes de aprehensión de personas de la delincuencia organizada, pues también en casos como este, donde hay funcionarios o exfuncionarios. La detención, por ejemplo, del alcalde de Tequila, pues fue muy importante, con pruebas suficientes. En su momento, con el fiscal Gertz, se detuvo al alcalde de Teuchitlán, de otro partido. Recientemente se detuvo al alcalde de Cuautla, que venía del PRIAN, por vínculos con la delincuencia organizada. Entonces nosotros trabajamos en el tema de seguridad y justicia, delitos del fuero común que le corresponden a las fiscalías estatales, delitos relacionados con delincuencia organizada o delitos de cuello blanco que trabaja la Fiscal General de la República y nosotros, de manera profesional e imparcial. Gracias. Por último, sobre este tema, la Fiscalía anunció que habrá más detenciones. Por este caso, ¿cabe la posibilidad de que haya otros políticos igual de oposición o de otros partidos? Bueno, tiene que informarlo la Fiscalía en cuanto vaya deteniendo. Aquí se detuvo a varios de la empresa, no solamente al exgobernador, y también a otras personas que estaban involucradas con la red. Quizá valdría la pena que se presentara cuántas personas han sido detenidas por casos de contrabando de combustible, a ver si nos ayudan para que la fiscal pueda pues dar una información puede ser de que llegamos nosotros al principio con el fiscal Gertz y ahora con la fiscal Ernestina Godoy, o de su periodo de la fiscal general, a ver si ella puede dar esa información. Gracias, presidenta. Gracias. Bueno, vamos de este lado. A ver, la compañera. Bueno. Presidente, solo del tema de Huachicol fiscal. Entonces, son dos redes diferentes, la de el buque que se encontró el año pasado y esta. ¿No hay posibilidades de que estén entrelazadas? Bueno, eso lo tendrá que determinar la Fiscalía, pero son por lo menos dos casos distintos. Hace poco la Fiscalía dio un comunicado, creo que hace como una semana, a ver si lo tienes, donde informa de los casos que están investigando relacionados con contrabando de combustible, que repito, ha disminuido mucho gracias al trabajo que se ha realizado por parte del gobierno y de la Fiscalía General de la República. A ver si tienen el comunicado.
¿No lo tiene? Hace como una semana más o menos, no recuerdo el día, pero emitieron un comunicado, si no ahora se los damos. La Fiscalía General de la República, incluso lo recuerdo porque el embajador de Estados Unidos se refirió a ese comunicado en un comunicado posterior, diciendo que qué bueno que se estaban haciendo estas investigaciones. Uno de ellos es el del tanque que llegó a Tampico, que lleva una investigación muy grande, ha habido muchos detenidos, y otro es este caso de los tanques de ferrocarril que llevaban combustible, y hay otros que mencionó la Fiscalía. Agradezco su interés en este mensaje que dirigimos al pueblo de México para informar sobre las acciones realizadas por la Fiscalía General de la República en coordinación con el Gabinete de Seguridad Nacional para proteger el patrimonio de la nación de quienes pretenden enriquecerse al margen de la ley. Hoy damos a conocer los resultados de una investigación de alta complejidad relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo. Estas conductas delictivas generan una afectación económica directa para el país y al mismo tiempo constituyen una fuente de ingreso para organizaciones criminales. Nos referimos a un esquema de contrabando de hidrocarburo, el que consiste en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, es decir, que se reporta menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos. Este tipo de operaciones requiere de estructuras empresariales, financieras, aduaneras y logísticas coordinadas, por lo que su investigación ha demandado un trabajo técnico y especializado. Las indagatorias también revelaron que la estructura dependía financieramente de recursos provenientes de una empresa que posteriormente los canalizaba hacia empresas extranjeras mediante transferencias internacionales. Estos movimientos configuran un esquema financiero con indicios de triangulación de recursos. La reconstrucción de este entramado requirió el análisis de cuentas bancarias, operaciones de cambio de divisas, transferencias internacionales, relaciones corporativas y movimientos financieros en distintas jurisdicciones. Este trabajo permitió establecer la conexión entre la operación logística del combustible y la estructura financiera utilizada para administrar y dispersar los beneficios económicos generados por la organización. Los resultados obtenidos derivan de una investigación integral basada en el análisis y cruce sistemático, insisto, de información aduanera, fiscal, financiera, ferroviaria y corporativa. Este trabajo nos permitió reconstruir la operación logística y financiera utilizada para introducir, distribuir y comercializar hidrocarburos de manera irregular en territorio nacional. También requirió la revisión técnica de permisos de importación, volúmenes declarados, capacidades reales de transporte, rutas de distribución, operaciones bancarias y transferencias internacionales. A partir del análisis de información ministerial, aduanera, fiscal, financiera, ferroviaria y de comercio exterior, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada logró identificar la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento, la cual utilizaba carros tanque de ferrocarril para desarrollar sus operaciones. La investigación nos permitió establecer que esta estructura comenzó a operar
a través de una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por Ernesto N., exgobernador de Baja California, quien fue aprehendido en Ensenada, Baja California, por elementos del Gabinete de Seguridad. Las empresas relacionadas con esta red se dedicaban formalmente a la importación de productos derivados del petróleo. Sin embargo, al momento de introducir la mercancía a México desde Estados Unidos, declaraban cantidades menores a las reales o registraban productos diferentes a los que efectivamente estaban transportando. El producto provenía de refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos, y era distribuido principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas. Una vez en territorio nacional, la mercancía era internada sin que se realizaran las revisiones aduaneras correspondientes. De acuerdo a nuestra investigación, la red declaraba solo el 10% de la capacidad real de cada carro tanque de ferrocarril. Reportaban alrededor de 10,000 litros, cuando en realidad estaban transportando hasta 110,000 litros. Ese combustible ingresaba sin revisión aduanera y era descargado en vías de conexión llamadas espuelas ferroviarias para su distribución ilegal. En esos puntos, y sin contar con los permisos correspondientes de la autoridad reguladora del sector energético, el producto era descargado en pipas y tractocamiones perteneciente a 7 empresas diferentes. Después, estas empresas se encargaban de vender y distribuir el combustible en distintas regiones del país. La reconstrucción de esta ruta logística fue posible gracias al análisis coordinado de información ferroviaria, aduanera, fiscal, financiera y comercial. Este trabajo de investigación permitió identificar el trayecto completo del combustible desde su ingreso al país hasta su distribución final. Como resultado de una primera acción operativa, se generó una afectación económica estimada en 32,808,000 pesos para la organización investigada. Además, se desarticuló uno de sus principales centros de operación y se localizaron decenas de carro tanque de ferrocarril en Saltillo, Nuevo Laredo y en San Luis Potosí. Las investigaciones revelaron además un perjuicio millonario al fisco derivado de la declaración irregular de hidrocarburos y de la omisión del pago de impuestos, ya que a partir del análisis de los cargamentos investigados se determinó con absoluta claridad que aproximadamente 15,299,830 litros de combustibles no fueron declarados ante las autoridades. Asimismo, se identificó que la organización habría utilizado 162 carros tanque de ferrocarril para omitir el pago de contribuciones federales. Tan solo por concepto del impuesto especial sobre producción y servicios IEPS, la evasión estimada asciende a 88,511,516 pesos. A ello se suman 18,289,304 pesos correspondientes al impuesto al valor agregado. En conjunto, el posible daño causado a la hacienda pública por estos impuestos asciende a 106,800,821 pesos. La investigación también evidenció diferencias significativas entre los volúmenes autorizados para importar combustibles y las cantidades que realmente ingresaron al país. En el caso del diésel, se detectó la importación de volúmenes equivalentes a más de 10 veces de lo autorizado. Respecto de la gasolina regular,
las empresas involucradas introdujeron más de 3,5 veces del volumen permitido. En este caso, la investigación no se limitó a documentar irregularidades en las operaciones de importación. De manera paralela, se desarrolló un análisis financiero especializado que permitió identificar patrones de operación incompatibles con la actividad económica reportada por las empresas. También permitió revelar los mecanismos utilizados para administrar, movilizar y dispersar los recursos derivados de estas actividades. Como resultado de este análisis, se identificaron movimientos por más de 3,075 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, así como operaciones cambiarias superiores a 1,386 millones de dólares. Las cuentas analizadas mostraban un patrón recurrente. Los recursos eran recibidos y transferidos casi de inmediato, manteniendo saldos mínimos. Este comportamiento es característico de las denominadas cuentas puente, utilizadas para dificultar la identificación del origen de los recursos y de sus beneficiarios finales. La Fiscalía General de la República amplió las investigaciones en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas entre enero y julio de 2025, detectando que la organización investigada habría realizado 4,238 operaciones de importación a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa en el estado de Tamaulipas. El análisis de dichas operaciones permitió estimar un perjuicio a la hacienda pública de más de 4,000 millones de pesos, derivado de la introducción irregular de combustibles y de la omisión en el pago de las contribuciones correspondientes. Como resultado de este primer bloque de la investigación, desplegamos una operación de amplio alcance con la cual se obtuvieron órdenes de aprehensión contra 25 objetivos. Ernesto N. y 4 personas más en este momento han sido asegurados ya en el transcurso del día. Trabajamos para cumplimentar en breve el resto de los mandamientos judiciales obtenidos. Aquí quiero destacar que del 1 de diciembre de 2025 al 15 de julio del presente año, hemos llevado a proceso a 407 personas relacionadas con enormes redes de contrabando de combustible que operaban tanto por vía marítima, ferroviaria y terrestre. Entre las personas investigadas se encuentran socios de las empresas que presuntamente forman parte de la red, operadores logísticos y servidores públicos como agentes aduanales y personal autorizado. Quiero hacer hincapié que como parte de esta investigación contamos con datos de prueba contundentes, dictámenes periciales, entrevistas, diligencias, análisis científico de la información, entre muchos otros, que han robustecido determinantemente esta indagatoria. Las acciones fueron planteadas para ejecutarse en los estados de Baja California, Nuevo León, Hidalgo, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro y Tabasco. A continuación, les quiero presentar un video que nos muestra claramente cómo operaba esta colosal red de contrabando de combustible. Proteger a México también significa proteger el patrimonio de la nación frente a quienes buscan enriquecerse al margen de la ley. Por ello, el Gobierno de México investiga y combate las operaciones irregulares con productos derivados del petróleo, que generan pérdidas económicas al país, representan un riesgo para los consumidores y constituyen una fuente de financiamiento para las organizaciones criminales. Como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, se identificó una red dedicada a la importación, comercialización y distribución irregular de derivados del petróleo mediante la
evasión de impuestos y la alteración de información sobre los productos introducidos al país. ¿Cómo inició la investigación? El punto de partida fue el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo, localizados en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila. En esta acción participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, Protección Civil, Petróleos Mexicanos y la Agencia Nacional de Aduanas de México. A partir de este aseguramiento se inició una investigación para identificar el origen, traslado y destino del producto, así como a las personas y empresas relacionadas con estas operaciones. ¿Cómo operaba la red? La investigación permitió identificar una estructura integrada por empresas dedicadas a la importación de derivados del petróleo, agencias aduanales, compañías de servicios portuarios y ferroviarios, así como empresas encargadas del transporte, comercialización y distribución del producto. La operación comenzaba con la importación de derivados del petróleo desde Estados Unidos. Al momento de introducirlos a México, se declaraban cantidades menores a las reales, productos distintos a los transportados o derivados sujetos a un menor pago de impuestos. Para realizar estos trámites irregulares, la red contaba con la participación de agencias aduanales y personal autorizado que facilitaba el ingreso de los productos. Posteriormente, el producto era trasladado por ferrocarril a un punto de descarga, donde era transferido a pipas y tractocamiones pertenecientes a 17 empresas diferentes. Desde ahí, los derivados del petróleo eran comercializados y distribuidos en distintos puntos del país. De esta manera, la red contaba con una estructura que abarcaba las distintas etapas de la operación, desde la importación y los trámites aduanales hasta el traslado, almacenamiento, comercialización y distribución final del producto. ¿Cómo se identificó a los integrantes de la red? Los trabajos de inteligencia e investigación permitieron reconstruir esta estructura mediante el análisis y cruce de información sobre personas, empresas, representantes legales, socios, domicilios y documentación administrativa. Se verificaron domicilios y centros de operación en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México. Esta red involucra a 25 objetivos, entre ellos socios de las empresas vinculadas con esta red, operadores, agentes aduanales y personal autorizado de agencias aduanales. Estas acciones reafirman el compromiso del Gobierno de México con la cero impunidad, el combate a las redes que afectan la economía nacional y la protección del patrimonio de las y los mexicanos. Nuestras investigaciones continúan. Por respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, la información relacionada con la situación jurídica de las personas involucradas será comunicada conforme nos lo permitan las etapas procesales correspondientes. La Fiscalía General de la República continuará investigando y desarticulando las redes que obtienen ganancias mediante el contrabando de hidrocarburos, la evasión fiscal y el uso de estructuras financieras para ocultar recursos de origen ilícito. Continuamos trabajando en coordinación con las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad para combatir las operaciones irregulares con productos derivados del petróleo y evitar que los recursos que pertenecen al pueblo de México terminen financiando actividades criminales. Donde haya impunidad, habrá investigación. Donde haya crimen, habrá consecuencias. Muchas gracias.